el incienso de las oraciones de los santos. Y todos los santos de todas las naciones se disponen a servir a Dios en el cielo por medio de la oración. Y la media hora ha finalizado. Apocalipsis capítulo 8 versículo 3 al 5. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. El ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Ha llegado el momento de seguir con el servicio a Dios, y el ángel añade más incienso para recibir cada oración de los santos. Hay una gran manifestación de poder divino de Dios por medio de la oración. Cada petición intercesora está impregnado de tremendo significado espiritual, y esto nos lleva a un profundo mensaje cargado de gran revelación para la humanidad. Debemos diferenciar de un texto y del otro. La media hora de silencio, a donde después se reanuda el servicio a Dios por medio de la oración intercesora. En la apertura del séptimo sello hay una serie de revelaciones que debemos destacar antes de continuar. Número 1. El silencio en el cielo. Es la revelación del séptimo sello, que nos lleva desde el tiempo cuando las visiones de Apocalipsis fueron dadas, desde el principio hasta el fin del mundo, y el tiempo de la media hora que precede el juicio de las naciones. Número 2. Aparecen 7 ángeles que sostienen las 7 trompetas. Número 3. El incienso añadido a las oraciones de todos los santos, según Apocalipsis capítulo 8 versículo 3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso. El ángel que se para ante el altar del incienso, veamos desde la perspectiva espiritual, es presentada delante del altar. Hay cierta similitud exacta de lo que hacían los sacerdotes del Antiguo Testamento, según Levíticos capítulo 16 versículo 12 al 13. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. El perfume aromático. Cada vez que oramos, Dios recibe las oraciones como olor fragante. Desde el Antiguo Testamento se habla del altar y de quemar la grosura de los carneros. Y ahora, en el final de los tiempos, estas oraciones nos revelan que es algo que también se hace en el cielo. Y esto sucede antes de que los 7 ángeles suenen las trompetas. Sube otro ángel antes que lleguen los otros 7 juicios de Dios, el cual invita a los rebeldes a arrepentirse antes que caigan los otros castigos divinos. En parte, reivindica la justicia de Dios y redime a los que hacen falta para salvarse. Cualquier oración que hayas hecho de corazón será escuchada delante del trono de Dios. Dios reserva las oraciones de todos por causa del sacrificio de Jesús, que sufrió en la cruz para el perdón de los pecados de la humanidad. Entonces, con esto nos surge una interrogante. ¿Por qué tendríamos que parar de orar? Hay muchas razones y motivos que en la vida del cristiano genuino debe orar. ¿Por qué? Debes salvar tu alma contra el pecado, porque tu vida está rodeada por muchas cosas que podrían ponerte en peligro en un mundo hostil al Evangelio. Los antiguos lo sabían a la perfección.
Ellos siempre buscaban a Dios por medio de la oración. Salmos capítulo 141 versículo 1 al 2. Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare, suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. La oración es el medio del cual podemos dirigirnos a Dios de manera sincera. El rey David, aún en la condición de rey, buscaba la dirección y el cuidado de Dios en medio de la persecución. Ahora, en el tiempo actual, el pueblo de Dios sufre, es perseguido, castigado, se les prohíbe el libro sagrado en algunos países y ha llegado la hora que ya no se puede orar abiertamente y pareciera que orar en público se ha convertido un delito en algunos lugares. En cierto modo, vivimos las penurias de reyes que no quieren conocer a Dios. Es más, hostigan al pueblo a rendirse a sus estatutos y creer solamente en sus dioses. Y no hablamos de dioses como el mundo antiguo. Hablo del dios de la avaricia, del ego, de la vanagloria, de la arrogancia, el dios de la altivez y el dios del escepticismo y ateísmo, porque tienen la misma actitud delante de Dios, del cual ellos creen que la única causa de adoración solamente es el Dios de este mundo. Dice la Biblia que toda la creación gime como dolores de parto a causa de esto. Romanos capítulo 8 versículo 22 al 23. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Amén. Y los que tenemos la primicia del Espíritu de Dios, también nos dolemos por causa de la maldad de este mundo. Por tanto, también oramos para ser liberados de las penurias del mundo actual en contra del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y además oramos para ser arrebatados al cielo y estar preparados para el día del arrebatamiento de la iglesia, al hogar eterno que Dios preparó anticipadamente para recibir a su pueblo. Por eso llegará el día que Dios escuchará el clamor de su pueblo y responderá a su debido tiempo, tal como lo hizo en el día de la liberación del pueblo de Israel de los egipcios. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Éxodo capítulo 2 versículos 23 al 25. Por eso oramos para que se haga efecto nuestra liberación a esta tierra prometida. Al final, cuando la iglesia sea arrebatada al cielo, mientras tanto el Señor guarda la iglesia. El pueblo de Dios en la tierra está en gran aflicción por todos los acontecimientos que vendrán a causa de los juicios divinos sobre los impíos de este mundo. Y la iglesia tendrá que vivir las aflicciones de los castigos divinos. Lo verán, pero no serán perjudicados porque Dios los guardará y los protegerá. Él mantuvo a salvo a los israelitas de varias plagas que afectaron gravemente a los egipcios, como la peste del ganado, el granizo, las moscas, al no permitir que entraran en la región de Gosén, donde residía el pueblo hebreo. He aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados, que estén en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima, y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todos los hijos de Israel.
Éxodo capítulo 9, versículo 3 al 4. Dios demostró su poder sobre los dioses egipcios, protegiendo a los israelitas y demostrando su soberanía para cumplir su promesa de libertad. Entonces llegará el momento que aquellas oraciones que se han hecho a lo largo de la historia serán respondidas al final de cuentas, y Dios hará grandes manifestaciones gloriosas de su poder divino. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Éxodo capítulo 3, versículo 9. Algunos se preguntarán por qué Dios no me contesta. Dios no responde a lo que tú quieres. Dios responde de acuerdo a lo que Él quiere, porque Él sabe lo que te conviene. Una vida de oración para llegar a la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, esta práctica se ha hecho porque se cree con fe que Dios escucha. Y estas oraciones deben ser profundas y sinceras delante de Dios. Eso es lo que hacían los antiguos. Esas oraciones eran elevadas como incienso delante de la presencia de Jehová Dios. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. San Lucas capítulo 1, versículo 8 al 11. Jesús fue el intercesor por excelencia. Él oró por los discípulos para que ellos fueran como Él. San Juan capítulo 17, versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Y esta es la misión que cada cristiano carga sobre sus hombros: interceder, orar y clamar por justicia y la liberación de aquellos que son oprimidos por Satanás y por la salvación de la humanidad, para que también ellos conozcan la gloria de Dios y sean liberados del mal. Por eso el ángel agrega más incienso sobre el altar para añadir más oraciones. El ángel añade incienso. Este es el deseo de Dios, la oración del creyente presentada sobre el altar de Dios, y nos llama a la oración, a la intercesión sobre un mundo dividido que necesita salvarse. Ya sea la oración pública o privada, esta no debe cesar. Cada oración o súplica llegará a la presencia del Creador, y tu altar debe ser consagrado como una entrega a Dios en sacrificio de obediencia a la oración. Esto significa que tenemos que llevar al altar lo que sentimos y lo que pensamos, presentarnos delante de Dios. Y usted se preguntará, ¿y cuál es ese altar? No es algo físico como lo puedes pensar. Tu altar es tu corazón constante en la oración y conexión con Dios. Esto exige sacrificio de tiempo, fuerzas físicas y espirituales, y con un corazón dispuesto a seguir a Dios pase lo que pase. Por medio de la oración, Dios habla y sorprende de manera maravillosa a los que creen. Por eso cuando el ángel que está delante del trono de Dios en el cielo eleva las oraciones de los santos que están delante del altar, clamando por justicia, en la apertura del quinto sello, según Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 al 10, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre a los que moran en la tierra? Y estas oraciones delante del trono de Dios también son elevadas por los santos que claman justicia delante del altar.
y esta es la hora para ellos. Todas las oraciones hechas sobre el altar como incienso fragante delante del trono de Dios, todas serán respondidas. Por eso dice las oraciones de los santos, de los que están intercediendo en el cielo. Y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, según Apocalipsis 8:5. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces, relámpagos y un terremoto. Tal manifestación será respondida tal como Dios lo hace: voces, truenos, relámpagos y un terremoto. ¿Cómo termina el séptimo sello? Como una catástrofe sobrenatural en la tierra. Una vez más la tierra es afectada por los juicios de Dios, por medio de los toques de trompeta, y muchos pueblos y naciones serán sacudidos por medio de estos juicios divinos. Por eso las manifestaciones de Dios vienen con poder, y se refleja cuando el ángel arroja la respuesta de las oraciones de todos los santos. La tierra se sacude, el cielo se estremece, relámpagos y voces. Una pregunta curiosa: ¿y qué son esos ruidos de voces? ¿A qué se refiere? Habrá un caos total. La tierra y sus habitantes gemirán por los dolores que causarán los juicios de los toques de trompeta. Dolor, llanto y clamor, porque Dios está haciendo justicia divina. Por eso, la Biblia dice que la naturaleza gime como dolores de parto, buscando la redención de los seres humanos. Las potencias en los cielos y relámpagos, y voces de los hombres ante la impotencia del furor de la naturaleza. Ya lo hemos visto antes. Aún con tanta ciencia y tecnología de última generación, nadie puede detener el poder destructivo de la madre naturaleza. Tsunamis, tornados, inundaciones y terremotos tan destructivos que nada los puede controlar. Esto es lo que hará que la humanidad sea sacudida por medio de la angustia y desesperación, y Dios les da la última oportunidad. A pesar que el hombre sigue cerrando su corazón, los toques de trompeta será la última señal, y es el tiempo para que el hombre se arrepienta de sus malos caminos. Este es el tiempo de orar y decirle a Dios: reconozco que tú eres el Todopoderoso y creo en Jesús como mi Salvador personal. Reconozco que he pecado y me arrepiento de mi maldad. ¿Qué es lo que cuesta hacer una oración tan sencilla pero tan pequeña? Y a la vez, si lo confiesa con sinceridad, será tan poderosa que lo librará del pecado, del control de este mundo y Satanás, para tener derecho a la entrada del reino celestial. La humanidad experimentará la gloria de Dios como nunca. Aún en medio de los juicios de las trompetas se regocijarán de una presencia divina sobrenatural. Dios suministrará su poder divino a las respuestas de las oraciones de todos los santos. Este es un punto muy importante a entender. Es parte de las respuestas que son enviadas desde el cielo, y habrá un gran terremoto de la gloria de Dios derramada sobre la tierra. Aunque el mundo se desmorone por el poder destructivo de los juicios de las trompetas, no afectará a los escogidos. Dios guardará a su pueblo con poder y los sellará, haciendo una selección muy especial para que no sean dañados, y serán sellados para protección. Apocalipsis capítulo 9 versículo 4. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Está más que claro que habrá un pueblo en ese tiempo. Lamentablemente pasarán por esa tribulación antes de los últimos toques de trompeta. Y después Dios tratará con el hombre. Dejará que los demonios que salen del pozo del abismo los atormenten 5 meses. Tal tormento hará que los hombres busquen la muerte, pero no podrán morir.
cuando sea el toque de la quinta trompeta, según Apocalipsis capítulo 9 versículo 5. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como el tormento del escorpión cuando hiere al hombre. El tormento será tan severo que si el hombre no se arrepiente, blasfemará contra Dios por las plagas, tal como la liberación del pueblo de Israel sobre los egipcios, no se arrepentirán. Y comprobaremos que las revelaciones de las trompetas del 1 al 6 se cumplen en el planeta Tierra antes que se cumpla la profecía del sexto sello. ¿Por qué? Porque el sexto sello es el fin de todo. Según Apocalipsis 6:17, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Así que no es una línea de tiempo progresiva, sino una secuencia de eventos intercalados, siempre relacionados con los castigos divinos y el fin de la humanidad. Y luego, la tierra será destruida. Esto no le debe confundir a nadie. Y en conclusión, ¿cómo quisiera alentarlo? Pero la iglesia pasará la tribulación de los toques de trompeta, le guste o no. La Biblia es clara. No confunda la tribulación con la ira de Dios. Son eventos muy diferentes y destacamos puntos claves para entenderlo. Número 1. Los elegidos son protegidos por medio de los juicios de las trompetas, según Apocalipsis capítulo 9 versículo 5. Número 2. La ira de Dios se relaciona con el sexto sello y las copas de la ira. Un solo evento. Dios castigará el pecado y lo borrará para siempre de la tierra. El pueblo de Dios ya no estará. La iglesia será arrebatada antes que Dios derrame toda su ira sobre la tierra y los rebeldes. Vi en el cielo otra señal grande y admirable: 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Señor Jesús, he recibido tu mensaje. Perdóname por todos los pecados que he cometido. Te recibo en mi corazón como mi único Señor y Salvador. Inscríbeme en el libro de la vida. Ayúdame a estar preparado cuando sea el arrebatamiento de la iglesia, y que tu palabra me haga sentir libre por siempre. Amén. Ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.